La bestia. En la secundaria había un muchacho al que le apodaban la bestia. Definitivamente era muy feo, moreno y grandote. Estaba en la edad del acné y lucía totalmente desproporcionado. Yo creí que por esos motivos le pusieron el apodo citado. Pero según contaban las leyendas era también por sus atributos viriles. Los muchachos de la clase decían que tenía un miembro enorme y que inclusive una no había querido relaciones con él ya que decía que lo tenía muy grande. Ninguna de mis amigas comprobó la veracidad de los hechos narrados ya que en aquella época no nos interesaba tanto la cuestión, máxime con un tipo tan feo como la bestia. Han pasado ya 25 años de que salí de la secundaria y evidentemente todo ha cambiado. Ingresé a la preparatoria, estudié medicina y luego especialización en psiquiatría y en diversas materias relacionadas con psicología, trastornos de la personalidad, adicciones, depresión, rupturas matrimoniales, etc. Actualmente tengo mi consultorio como médico psiquiatra y me dedico a atender profesionalmente a personas que tienen alguno de los padecimientos antes citados o pasan por una etapa emocional depresiva. Hace unos 4 meses solicitó una cita conmigo un amigo llamado Carlos Pérez. Yo no lo identifiqué de inicio, pero cuando ingresó a mi consultorio y se presentó ante mí, me di cuenta que era la bestia. Recordamos viejos tiempos y preguntó sobre mí y le contesté que estaba felizmente casada, con una familia de 3 niños, mi esposo era una persona muy trabajadora. Desgraciadamente él no podía decir lo mismo sobre su vida. Me contó su historia familiar. Se había casado y su matrimonio había sido muy bonito hasta que su padre falleció y los negocios familiares habían caído en quiebra. La crisis del país hizo que buscara empleo sin encontrarlo. Su esposa, una alta ejecutiva de un banco, lo menospreciaba. No habían tenido hijos porque su esposa no quería dejar su superación personal. Todo ello desembocó a un divorcio anunciado. Carlos, o la bestia, había caído en una depresión absoluta, sin empleo fijo y sin medios económicos para salir adelante. Se dedicó al alcohol y a generar algo de dinero dedicándose a los bienes raíces. Un amigo suyo le había pedido que buscara ayuda profesional y pidiendo informes llegó hasta mí. Lejos de sorprenderme su caso, le di palabras de ayuda emocional. No era un caso grave ni perdido, tenía a la mano los elementos para salir adelante. Solo bastaba un poco de apoyo, mucha tenacidad y fortaleza. La terapia avanzaba cada día. Su situación económica mejoró cuando por instancias de mi marido le conseguimos un trabajo estable. Al sentirse dentro de un ambiente laboral hizo maravillas y cambió su perspectiva de vida. A pesar de que teníamos mucho tiempo sin vernos, empezamos a platicar de cosas más íntimas. Carlos tenía ya más de un año de no tener relaciones sexuales. Me contó de algunos días de jarra que se iba a algún table de alguna amiga que había conocido, pero no había pasado nada. No puedo negar que al tenerlo frente a mí, volvieron a mi memoria las leyendas sobre la bestia, sería verdad. Lo que sí pude corroborar es que la bestia había cambiado. Era moreno, alto, grandote, con pelo negro rizado, muy tosco, pero no era desagradable como el recuerdo que tenía de nuestras épocas de escuela. Carlos se conservaba muy bien físicamente. Tal vez las tensiones hacían que no engordara y a pesar de ser de complexión robusta, tenía solamente una pancita que caracteriza a todos los cuarentones. Los días pasaban y en mi mente se fijaba una idea. ¿Qué mujer no sueña con tener relaciones con un hombre muy bien dotado? Nunca en mis 13 años de matrimonio había siquiera pensado en otro hombre, pero esa idea de algo verdaderamente fuera de lo normal turbaba mis pensamientos. ¿Y si la leyenda no era cierta? Bueno, había que por lo menos intentarlo. El fin de semana pasado mi esposo salió de la ciudad a una convención, así que disponía de más tiempo para mí. El viernes, Carlos tenía al mediodía su cita para terapia y terminando esta decidimos ir a comer. Comimos muy tranquilamente en el Matisse de la Condesa y durante la plática, le volví a preguntar sobre su situación. Carlos, como presintiendo algo, me dijo. No he tenido nada, pero estoy que reviento, solo sonreí. Mi mente comenzó a crear 1000 situaciones, me distraje un poco. Terminando de comer, Carlos me dejaría en mi oficina, pero decidí atacar y le dije que me gustaría conocer su departamento, al fin estaba muy cerca, en Lanzures, de la capital mexicana. Una vez que llegamos a su departamento, me ofreció algo de tomar y nos pusimos a platicar en la sala. Después del vino de la comida y de un par de copas de cognac, me sentí muy relajada. Platicamos y platicamos hasta que llegamos de nuevo al tema y le pregunté expresamente sobre lo que se decía de él en la secundaria. Él sonrió. Efectivamente,
Lo de la había sido verdad. ¿Quieres comprobarlo?, dijo sonriéndome. Yo también sonreí y asentí con la cabeza. Él se sentó junto a mí y me dijo al oído. ¿A poco no te gustaría probarla? Yo, asombrada por lo directo de su propuesta, le dije que sí, pero... Carlos se paró y fue a su recámara y después de unos segundos regresó con una cámara desechable de fotografías. Cuando vi la cámara le dije. Eso sí que no, Carlos, no quiero fotos, él solo me dijo. Las fotos son para ti, toma tú las que quieras. Carlos soltó una carcajada y me dijo. No te muevas, y al momento en que con la cámara de fotografías desechable. La bestia no paraba de reír y me decía, princesa, siempre hay una primera vez. Tomé la cámara desechable que estaba en la mesa de la sala y la guardé en mi bolsa. Poco a poco me calmé, pues al fin de cuentas yo había sido quien había propiciado ese encuentro y a pesar de todo, había sido muy satisfactorio ya que era algo que nunca me habían hecho. Después de un rato de estar conversando y de tratar de justificarse, mi amigo me dijo. Después de descansar un rato y relajante, regresé a la sala en donde él me esperaba. Ahora era el turno de Carlos, quien se dio. Yo veía por un momento la televisión. No sabía qué pasaría ahora, pero algo me quedaba claro, no interrumpiría nuestro encuentro. Le pregunté si él ya lo había hecho antes y por supuesto que se consideraba un maestro, que así como yo era psicóloga, él era chiquitólogo. Soltó una fuerte carcajada. Y a pesar de que yo insistía que no y máxime con él que era un hombre bastante vergudo, Carlos fue firme en su idea. Está usted servida. Se dio la vuelta y salió del cuarto. Después de aquella ocasión con la bestia, él nunca será igual. Mariana Campos.